Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos el programa número 123. 1, 2, 3, Alfredo. 1, 2, 3, ¿y qué hacemos? Y volveremos otra vez. Sí, tal cual. Así Pero es. bueno, así es. Sin que implique ninguna alusión política, aclaremos. No es 678, no es 56. No, esto es 1, 2, 3, al derecho y al revés. Que es una rima interesante. Ahora, lo que decías recién, esto de durar, yo no sé, la verdad que me dejaste pensando, no sé si es bueno o es malo, porque el hecho de durar es sinónimo de qué, de no sé, aquilosarse un poco. Bueno, tener ¿qué dice Ladia Blasquez? Permanecer y transcurrir. Sí, y Blackie. No, tenemos que honrar la vida, es otra cosa. Pero ¿qué te parece si hablamos de cosas consistentes? Para que le voy a agradecer primero, como siempre, y a Gerardo Subirana. No se escucha. Lo vamos a volver a calificar con su título, el mejor operador de América Latina. El único. Sí, señor. Sí. Fede Politi, como siempre, firme en la producción. Gran productor. Hombre yo confiable. te voy a pedir una anuencia de un minutito para... están en la televisión justamente mencionando la epopeya del básquet argentino. Sí. Yo le quiero mandar... ¿Viste el partido? Impresionante. Sí, ¿no? Impresionante. No y vi sobre todo los festejos posteriores y leí las declaraciones. Lo vi a Sergio Hernández, a Lobeja. O sea que entraron en cuartos, ¿no? Entraron a semifinal. Ya están en semi. Y eliminaron al segundo equipo del mundo candidato al título, que es Serbia. ¿Y ahora qué van a dónde? ¿A Tokio? Van a Beijing. Beijing. Se ve que el básquet no es tu deporte preferido. Bueno, pero estuve cerca. Estuviste ahí. Estuve en el sudeste asiático. La zona está. A Beijing. A Beijing a jugar contra el ganador de Estados Unidos y Francia, nada menos. Bien. Pero ahí le quiero mandar un abrazo al hermano de uno de nuestros invitados de hoy, que es un destacado periodista deportivo, Pablo Cormick, que está allí cubriendo el Mundial. Mirá. Y por supuesto le quiero mandar también a nuestra nieta María Ignacia Culel, que está en China también viendo los partidos con su novio Lucho. Este programa se escuchó en todo el mundo. Así es. Menos en Argentina. Menos en Argentina. Nadie es profeta en su tierra. Así es. Pero bueno, hecha esta... Yo me sumo a los saludos a Pablo, que está muy contento y haciendo un aclaremos quién está hablando. Sí, porque ya hablaron los dos invitados. Sí, no sé quién los amigos. autorizó. Sí. Cortales, por favor, Gerardo. Estamos destruyendo los principios de la radio. Gerardo, volvé para atrás y empezamos de vuelta. Se pueden presentar solos, yo diría, a esta altura. Tenemos dos grandes invitados y los tenemos bien alejados uno del otro, porque por las dudas. Supuestamente están en las antípodas. Así es. ¿no? Pero no, vamos a demostrar que no están así. Este tema de no existe grieta, no existe... No es que no existe, ¿no? Pero podemos saldarla también. Bueno, por las dudas dejamos en el medio del estudio la separación. La cancha. Bueno, Alejandro Fargosi. Sí, Alejandro Fargosi. Habitual invitado de este programa, ex consejero, Consejo de la Magistratura, no docente requiere universitario, presentación, profesor, casi. autor. No, hombre conocido, 80 y tantos mil seguidores en Twitter. Pensé que ibas a decir la edad. Me asusté. Muchas más seguidoras que seguidores, además. Sí. Mentira. Y en el otro rincón, otra generación también. Sí. Diego Martín Cormick, Martín, para los que lo conocemos un poco más. Ex inspector general de justicia, yo creo que el más joven de la historia de Argentina posiblemente. ¿Y de los inspectores también? Y sí, porque ¿a qué edad fuiste inspector? ¿No lo averiguaste? Eso no lo averigüé y alguno de mis antecesores tiene más o menos mi edad, así que debo andar por ahí. ¿Sí? No lo averigüé. Bueno, pero era muy joven, un hombre que tiene un cargo de director por concurso en la Defensoría de la Ciudad, máster en Derecho Administrativo, profesor universitario también. Y como vos dijiste bien, Alfredo, posiciones, digamos, políticas muy diferentes, ¿no? de ambos. Así que lo que queríamos es un programa bien al derecho y al revés. Sí, como corresponde a nuestro nombre, ¿no? Tal cual. Y creo que hoy
Hoy lo vamos a lograr. Esperemos que esto termine bien. Sí. Que no haya tanto pugilato como uno puede estar presumiendo. Pero yo creo que sí. Somos gente grande, gente de la rama del derecho, Tal cual, ¿no? Que sabe tal cuáles cual. son los límites de las discusiones. Sí, en cualquier momento meten un amparo o algo por el estilo, pero bueno, eso es una cautelar. No, pero yo quería romper el hielo, como hacemos habitualmente. Hay una sensación en la sociedad muy fuerte que nosotros le hemos experimentado en el programa con gente de todos los orígenes y las ideas, de jueces, de estudiosos, de académicos, de gente del periodismo dedicada también al ámbito judicial. Y por supuesto lo dicen todas las encuestas. Hay un profundo deterioro de la imagen de la justicia ante la sociedad. Y mi pregunta es, ¿cómo se sale de esto hacia adelante? Alejandro. Mira, sí, es cierto. Bueno, primero gracias por la presentación. Es cierto, el deterioro de la justicia está bien ganado por la justicia, porque han hecho todo lo posible para que esa imagen se deteriorase, con el aditamento de que las redes, la publicización de todo, hace que lo que antes se charlaba a media luz, ahora se difunde en un canal de televisión, de los miles que hay, en una radio, en Netflix, no llegaron a Netflix todavía, pero en Twitter o en lo que fuere. ¿Y cómo se corrige? A mí lo que más me apasiona es precisamente eso, no hablar de zaraza teórica, porque la zaraza teórica sirve para hacer guerra, nada más, para el resto no sirve. Y siempre pensé que la clave, las organizaciones humanas sin cabeza no sirven para nada. Y la cabeza del Poder Judicial, como ella misma lo dice, es la Corte. Y nosotros tenemos una concepción de la Corte, me da la sensación, es una concepción antigua, es una concepción casi te diría oligárquica, en la cual son 5 señores, que no pueden ser 5 porque es demasiado poder en demasiada poca gente, que además actúan con un calendario que se divide en años, no se divide en los segundos en que se divide hoy la vida real, o sea, funciona de la misma manera que la primer corte nombrada por Bartolomé Mitre, y eso no puede ser. Entonces siempre tengo la sensación de que la clave es reanalizar o digamos replantearnos el esquema de la Corte, porque la Corte tiene, y mi experiencia en el Consejo me sirvió para entender algo que como abogado no había vivido, una inmensa influencia sobre los jueces. Pero no porque queden azorados por su sapiencia jurídica, sino porque le tienen miedo, que es el gran motor que descubrió hace mucho tiempo la política en todos sus planos, empezando por Maquiavelo, para poner el ejemplo más perfecto, y es como le temen a la Corte, le tienen miedo reverenciar, temor reverencial, con una buena Corte totalmente distinta a la de actual, pero no me refiero a las personas, me refiero a la estructura, número de jueces y funciones a desarrollar, creo que podemos empezar a cambiarlo. Con ejemplaridad, obviamente. O sea, en la medida en que sigan largando o le den domiciliario a un señor porque tiene hongos en los pies, como pasó la semana pasada, es obvio que no puede haber nada respetable. Martín. Sí, yo coincido plenamente con el diagnóstico de que la Corte funciona igual que cuando Bartolomé Mitre designó a los primeros jueces. A mí me parece que la justicia tiene un problema en todos sus niveles, primera, cámara, casación, y uno de los primeros es la falta de cumplimiento de plazos. Digamos, la justicia, aunque hay algunos plazos escritos, puede tardar días en resolver una prisión preventiva, con todo lo que implica que una persona esté detenida sin saber su suerte y sin condena, que es el 80% de las personas que están en este país. Después que no resuelven, por ejemplo, ante las causas de sensibilidad política, juegan a la política desde las causas muchas veces, atrasando cuando no les conviene, apretando más cuando les conviene. Entonces, digamos, yo creo que, y me gustó mucho lo que dijo Alejandro respecto de la oscuridad. Los jueces siguen sin tener un deber de rendir cuentas ante la sociedad respecto de cómo toman decisiones. Sigue habiendo una oscuridad con el Poder Judicial que mejoró, porque el SIG publica sentencias, hay algunas cuestiones que han mejorado, pero sigue habiendo una enorme distancia. Publicaba. Bueno, ahora entonces empeoró un poquito de vuelta. Sí. Sigue habiendo una gran distancia entre nosotros, los ciudadanos, que no sabemos por qué un juicio demora años en ser elevado o no, o demora horas, por qué una prisión preventiva se dicta y cuándo y cómo
y cuánto se tarda para resolver, si eso estuvo bien o no. ¿Por qué las causas en donde hay alguna figura política destacada tienen un vaivén político importante? Y no hablo de ahora, ni de hace un año, ni de hace 2, ni de hace 5, sino de una generalidad que encima son las causas que más nos involucran como ciudadanos, entonces queremos una mejor respuesta de la justicia. Entonces, yo creo que si la justicia tuviera el deber de cumplir plazos, en donde la Corte, también la pongo en ese esquema, en donde la Corte, de repente, si decide no resolver un fallo este año, no lo resuelve y lo patea para el año que viene. Increíble. En esta década también. Bueno, o para la década que viene. Entonces, Es así. si la justicia tuviera que cumplir unos plazos acordes con la era de las redes, acorde con la era digital que tenemos hoy, nosotros no podemos estar discutiendo ahora si Menem fue culpable o no por la venta de armas a Ecuador, En el año 90, caso que yo le tengo que explicar a mis alumnos porque no tienen la menor idea de qué estamos hablando. Entonces, nosotros no podemos estar discutiendo si de la Rúa, poco tiempo antes de morir, fue responsable penalmente o no de lo que pasó en diciembre del 2001. Eso se tendría que haber resuelto en el 2002 o en el 2003, y así con las actuales también, digo, para no meter las actuales y ver que esto es algo que pasa hace mucho. Y me parece que es uno de los lugares en donde claramente tenemos un problema serio, como vos decís, reflejado en la sociedad, y que con pocas cosas como plazos, una apertura de información, etcétera, podría mejorar mucho. Yo quisiera, en principio, subrayar que nos estamos, sin querer, nos estamos enfocando en la justicia penal, y en particular en Comodoro Pi, sin querer, ¿no? Yo no, La Corte, por supuesto, es un capítulo aparte. Yo comparto buena parte de lo que se dice, actúa con un gran espíritu político, pero Comodoro Pi también, ojo. Ahora, la pregunta que yo quería hacerle por ahí a ambos, pero podemos empezar por Alejandro, es la Puro siguiente. viejo, básicamente. Sí, Claro. es la siguiente. Porque me voy a ir antes. Es la siguiente. Si tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, dejamos fuera a 3 o 4 de los actuales jueces, ¿se resuelve el problema? No, es que yo resumo en qué corte pienso. Pienso en No una... hablo de la Corte, estoy pensando en Comodoro Pi. Ah. 3 o 4 de los jueces. Bueno, de Comodoro hablemos de Comodoro Pi. Yo pienso en un Comodoro Pi con 25 o 30 jueces. Es más, Bueno, lo que vengo proponiendo por escrito es, ¿por qué no toda la justicia penal nacional la federalizamos? Y se termina el bendito problema de Comodoro Pi. O sea, ¿cuál es el drama? El drama es que la política quiere. La política tiene la fantasía, desde mi punto de vista, de que tiene jueces amigos. Y los jueces son amigos hasta que dejan de serlo. Eso lo enseñan los casos concretos. O sea, los jueces antes que nada son jueces. Y la familia judicial no acepta entenados. Hay que ser nativo de la familia judicial. Pero estos jueces amigos son amigos de sí mismos. Por eso. No son exactamente, amigos claro. de determinados. Entonces, la gran fantasía de los políticos es, yo lo tengo de amigo y me va a salvar. No, te va a salvar mientras te tenga miedo. Apenas te deja tener miedo, te va a crucificar. Exactamente. Ahora, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque yo ahora le voy a preguntar a Martín lo mismo. Y nosotros hace unas semanas tuvimos también un lindo debate con dos personas también plantadas en posiciones diferentes. Y los dos coincidían en algo, porque lo que dijo Alejandro recién lo propuso Gustavo Vélez con Kirchner Claro, en el exactamente. primer año, Estuvo hasta Garabano que, también, ¿o no? hasta que lo Garabano echaron, lo propuso. y lo propuso Germán Garabano el día que asumió prácticamente, Y no caminó. y nos consta que a los 2 o 3 días tuvo algunas reacciones bastante... Pero ¿sabés por qué? Pero ¿no? te lo resumo, yo que no tengo frenos inhibitorios, debe ser la edad, ¿no? Y es, apenas aparecen esas cosas, por lógica, alguno de los 12 jueces federales de Comodoro Pi, no hablo ni siquiera del resto del país, de Comodoro Pi, que tiene una causa sensible para el gobierno, les dice, sacame ese proyecto porque me quita poder, no se lo dice con esa literalidad, pero sacame ese proyecto porque me quita poder, y el interlocutor del partido gobernante, del que fuere, porque en esto tampoco importa el partido, dice, mejor quedamos bien con este, porque entonces en la causa tal le pedimos tal gauchada, y todo se vuelve para atrás. Y no avanzamos un metro. Ahora, O sea, por ¿cuántas eso digo, décadas hay que pasar para avanzar en este es tema? muy interesante. A mí me interesa, Martín, vos que tenés otra visión política partidaria, ¿cómo ves también esta cuestión, esta posibilidad de incrementar la cantidad de juzgados federales? Es evidente que un poder dividido 12 y un poder dividido 50
se diluye mucho más. Coincido con que podría ser una solución y yo creo que ojalá los dos partidos más grandes de hoy, digamos, hayan aprendido de alguna manera en que esta situación que marcaba Alejandro respecto de que sos amigo hasta que dejas de serlo de alguna manera, o hasta que te dejan de tenerte miedo porque huelen que perdiste el poder, y a veces lo huelen antes que la sociedad, porque son muy buenos en eso. Espero que esta sea uno de los puntos donde se pueda llegar a un consenso, en donde, no sé si la solución es esa es una solución posible, pero sí de repensar la relación entre el gobierno, por eso no digo Estado, el partido gobernante y la justicia. Que cambie claramente, porque creo que los dos deberían haber aprendido que no es tan negocio, o van a ir aprendiendo. Y yo creo que, y pienso de vuelta en el crecimiento como sociedad. Vos hablabas del tema grieta. Yo estoy seguro que existe la grieta, pero también estoy seguro de que hay un 80% de temas en los cuales un montón de gente quiere que el país esté mejor, y todos queremos una justicia mejor, una seguridad mejor, digo, ni más, sino más eficiente. Todos queremos un Estado que funcione bien, después cada uno tiene sus vaivenes con eso, y el tema de la ampliación de jueces es una opción, claramente diluye el poder de los actuales, me parece una opción posible. La otra es, un poco creo que ahí apuntaba Alejandro también, es dejar de tener esta relación gobierno-Comodoro Pi, que evidentemente funciona durante un tiempo. Me pongo en la cabeza a los gobernantes, no digo que comparta eso. Funciona durante un tiempo y después durante un tiempo empieza a ser una cuestión menos funcional hasta que se vuelve en contra. Sí, a mí me parece que son temas que hay veces que atrasamos tanto. Nosotros estamos tanto con Alfredo, Alejandro también participó de una iniciativa muy amplia, que en el programa la mencionamos muchas veces, que es Argentina Conversa. Hicimos una experiencia, llamamos a conversar, escucharse, construir acuerdos mínimos. Hicimos una experiencia lanzando una petición, que está en change.org. Ahora no recuerdo, lo voy a buscar para decirlo, para invitar a los oyentes a firmar, que invita a que los candidatos presidenciales más votados conversen y lleguen a acuerdos, no porque tengan ni que cogobernar, ni que anticipar la entrada de alguien que no fue electo, ni de postergar, ni de adelantar la entrega del poder, sino que conversen para evitarnos a los argentinos los perjuicios que pueden surgir de una crisis dramática inmediata. Es muy gracioso, porque vos lo viste, Alejandro, en internet. Las reacciones son de los dos lados de la grieta. Agresivas. De un lado dicen, Macri es el presidente, no tiene por qué resignar ni un minuto su poder, está electo hasta el 10 de diciembre. Y los otros del dicen otro que lado se joda. dicen, ¿por qué tiene Alberto Fernández que asumir la responsabilidad de lo que está pasando, que es toda el otra? Pero... Y los dos dicen, me importan 3 pepinos 40 y pico de millones de argentinos, porque en realidad lo que me importa es la especulación. Ahora, yo digo, ustedes dos con mucha cordura han planteado respecto al tema de la justicia alternativas para mejorar. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo con alta calidad de vida, cualquiera de los que uno puede envidiar, porque ¿qué modelos queremos ver? No sé, los bálticos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, parte de Europa. En ningún lugar de esos a alguien se le ocurre decir que el gobierno tiene que estar alejado del manejo del Poder Judicial, porque no conciben que el gobierno pueda tener algo que ver con el manejo del Poder Judicial. No es así. Pero mira, perdón que tome la palabra. Por favor. Tema número uno, a mí me gusta mucho desdramatizar la grieta. ¿Por qué desdramatizarla? Porque nosotros estamos muy influidos por la lectura de las redes sociales. En las redes sociales son todos taitas los que actúan con seudónimo, que me hacen acordar a las peleas de tránsito, y agarrame que lo mato, y ninguno va a matar al otro. O sea, es todo ladrido, son ladridos. Segundo, a mí me encanta Churchill, es un personaje que me apasiona. En la época de Churchill, los ingleses se tiran hasta con los zapatos, no físicamente, lo hacen de palabra, pero es natural que en política uno adopte posiciones que son un poco más exageradas de lo que en sustancia piensan, para que la gente tenga en claro, yo no soy el otro. Con lo cual, cuando uno hace diálogos públicos como este o en privado, en general estás mucho más de acuerdo con obviedades. Lo que no hay seguramente en el resto de los países del mundo es un poder judicial federal, porque no generalicemos, las provincias no hablo porque son 24 casos distintos,
que no tiene código de ética. O sea, no es posible que nosotros tengamos código de ética para las profesiones más secundarias del esquema laboral del ser humano y los jueces no tengan código de ética, lo que les permite, por ejemplo, tener diálogos con el gobierno o con esa palabra que se la acepta pacíficamente y a mí me resulta bastarda y delictual, que son los operadores. ¿Qué es un operador? Eso siempre es lo mismo. Un operador es un señor que en lugar de hacer lo que hace el abogado, ¿qué hace el abogado? El abogado con nombre, apellido, número de quit, domicilio y correo electrónico dice, yo defiendo al señor Gómez. Punto. Yo defiendo a Cristóbal López, yo defiendo que fuera. Un operador es un repartidor de cometas o es un repartidor de influencias que va a pedir favores espurios. Y lo hemos naturalizado. Pero no estoy hablando de este gobierno ni del otro. El verdadero drama es que lo han naturalizado todos los gobiernos. Y contra eso tenemos que pelear. ¿Y cuál es el problema que uno enfrenta? No sé si Martín estará de acuerdo con esto. El problema que uno enfrenta es que cuando dice esto, algunos políticos lo miran como este tipo de tarado, es naif, no entiende lo que está hablando. No soy ni tarado ni naif. Si hace 42 años que vivo de la abogacía, tan naif no soy. Lo que estoy diciendo es, muchachos, pongámonos de acuerdo con un reglamento. No se puede agarrar la pelota con las manos en el fútbol. Yo voy a dar una opinión. Me voy a salir de mi rol de coordinador de programa, no sé cómo llamarme. Pero yo estuve 14 años trabajando en la justicia del otro lado. Creo que de esta mesa ninguno de nosotros trabajó en la justicia, salvo el caso tuyo que tuviste, Alejandro, años, sí, unos cuantos años en el Consejo, que no es directamente en la justicia. Pero vos sabés, Alejandro o Alejandros, y acá a todos los invitados, les cuento algo muy breve, muy cortito. Los peritos de la Corte, los contadores oficiales, definen prácticamente todos los casos en donde hay plata de por medio, los casos penales. Y era muy importante cuando un caso, y lo sigue siendo, cuando un caso pasa por peritos contadores, porque bueno, ahí se resuelven, ahí se corta el bacalao, digámoslo de una manera. Y el problema era quién respondían los peritos de la Corte. Y claro, los peritos de la Corte en principio respondían a quien los había, digamos, de alguna forma actuado como padrino para llegar a ese cargo. A mí me pasó de casualidad que yo fui justamente perito de casualidad. ¿Por qué? Porque el que estaba antes que yo no aceptó incorporarse a la justicia porque el sueldo no les gustó, el sueldo de perito no les gustó, ganaba más en la administración pública, entonces no aceptó y yo entré por casualidad, es decir, no tuve padrino, y al no tener padrino esto significó que no debía favores a nadie, entonces actué con absoluta, digamos, apertura mental en ese sentido. Bueno, agreguemos que tenés un código de ética propio. No, bueno, pero la realidad es esa. En cambio, esto no pasó con casi ninguno de los compañeros que tuve, porque todos han entrado porque alguien lo ha señalado y no por mérito. Y esto nos dimos cuenta en su momento, hicimos mucha fuerza con dos personas o con dos entidades, una con el Consejo de la Magistratura anterior a la época de Alejandro, en particular con Venus Smukler y la doctora Marcela Rodríguez, si no me equivoco. Sí. Eso en el Consejo, y con Poder Ciudadano por otro lado. Con ellos articulamos. Yo estaba detrás porque era perito de la Corte y no podía dar la cara, ¿no? Pero hoy lo puedo contar. Articulamos un mecanismo por el cual conseguimos, con el tiempo, insistiendo, en que la forma que se seleccionan los peritos ya no sea más a través del dedo del decano del cuerpo de peritos, sino que dijimos, bueno, si intervienen varias instituciones de contadores, Consejo, Federación, universidad, etcétera, etcétera, se reparte la cuestión, algo así como se está planteando ahora con respecto a los jueces, ¿no? Abrirlo entre muchos más jueces y se resolvería el problema. ¿Saben lo que pasó? Les cuento el final de todo ese proceso. Que en lugar de que una persona ponga el dedo y designe a quién va a ser el perito, se sentaban las cuatro instituciones, los representantes de las cuatro instituciones, y dijeron, bueno, ¿cuántos cargos hay? Y bueno, hay 8. 2 para cada uno. 2 para cada uno. Y así se siguieron designando. Y los demás la veían pasar. Y los buenos peritos, o la gente con buenísimos antecedentes, no entendían nada. Pero ahí está la explicación. Esta era la explicación.
Es que el otro elemento, yo creo que lo charlábamos en la previa del programa, con Alejandro lo hemos charlado largamente en el programa, no sé si volver sobre eso, pero el procedimiento de selección y designación de los jueces es muy equivalente a eso, ¿no? Es una broma. Ahora, por ejemplo, hay maneras indirectas, me parece a mí, de luchar contra eso, que es poniendo... A mí me encanta poner en evidencia las cosas. Probablemente si los hombres estuviésemos obligados a usar calza, yo sería flaco, porque estaría en evidencia mi exceso de peso, que tapo con un saco. Y es, por ejemplo, una de las tantas cosas que pedí fracasando. Las relaciones de parentesco con el Poder Judicial. Son todos parientes. No puede ser. No puede ser. Es inadmisible. Porque se cruzan. Sí, claro, por eso. Pero por designar a mi sobrino. Claro, tal cual, de laboral a penal. Sí, exacto. O sea, el Poder Judicial vive en una oscuridad tal que, y le cuento otra de mis sucesivas frustraciones, soy un coleccionista de frustraciones, que es el cumplimiento de la ley de protección de las discapacidades. Ustedes saben que el 4% de los planteles laborales deben estar cubiertos con discapacitados de distintas características, por ley. En la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de Magistratura de la Ciudad han hecho una experiencia maravillosa en materia de discapacitados, porque la característica que tienen los discapacitados es que valoran mucho más su trabajo que los que teóricamente estamos capacitados, subrayo teóricamente. El Poder Judicial Nacional, los discapacitados son el 0,01, una cifra ridícula. Y no te metas con esto. O sea, cada cosa que uno trata de avanzar en entrar en el siglo XX, dije 20, por eso mencionaba lo de la Corte de Mitre, para entrar en el siglo XX es imposible en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que se puede hacer tortilla sin romper huevos. Claro. En el tema judicial, en el tema económico, en el tema político, en el tema deportivo. No se puede. Sí. Y lo mismo pasa con las declaraciones juradas de los miembros de la Corte. Bueno, esas ahora son... Ahora voluntariamente algunos la presentan, pero en realidad ellos decidieron que no están obligados a presentar o por lo menos poner en internet las declaraciones juradas. Decidieron por sí mismos. Y bueno, acá nos están haciendo señas, pero... Sí, vamos a la pausa rápida. Las ignoramos, las señas. Más cuando vienen de gente indeseable. Sí, pero en este caso la verdad que sí, queremos charlar un poco nosotros. Vamos a la pausa. Gracias, Gerardo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta, justo suspendimos nuestra conversación, muy a tiempo. Martín, te iba a preguntar algo vinculado con lo que estábamos charlando, que me parece que es muy importante y creo que la audiencia es interesante porque se conoce poco. La famosa intento de reforma judicial, que así se llamó, que intentó el gobierno de Cristina Kirchner antes de irse, y que tuvo profundísimas objeciones, fue declarada inconstitucional en un par de sus normas, sobre todo se centró en la composición del Consejo de la Magistratura, por eso, pero había una norma de ese paquete que era muy, a mi criterio, muy buena y que por supuesto creo que ni a ese gobierno, ni al posterior, ni al que venga, creo lamentablemente, y ojalá me desmientan, le interesa demasiado, que es la entrada
exclusivamente por concurso al Poder Judicial. Vos tenés una experiencia en sede administrativa, entiendo que vos entraste por concurso, en el caso de... En algunos lados sí, en otros no. Pero en la como Defensoría, por ejemplo. En la auditoría gané un concurso, no en la Defensoría, entré por donde entró Kestelboin y después se fueron normalizando los cargos. ¿Vos cómo lo viste eso? Porque mi sensación es que no tuvo prácticamente ningún efecto. ¿Sería posible hacer que realmente todo se maneje por concurso? Mira, en la época de Fiscalía General donde estaba Garabano, con el que claramente no tengo algunas afinidades políticas, pero sí tengo una buena relación las veces que estuve con él y me parece que gestionando justamente, como él decía, como Alejandro decía, lo de la cabeza de cada poder, Garabano a cargo de la Fiscalía General había tenido muy buenos procedimientos. Uno era que hacía concursos para el cargo más bajo, o sea, para ingreso democrático. Por ejemplo, para entrar a la Fiscalía General de la ciudad. Y yo fui a dar clase de capacitación, les contaba un poco que era un acto administrativo, que era el derecho administrativo, y la verdad que iba con mucho placer, me habían convocado de la Fiscalía General, iba con mucho placer porque es una gran forma de renovar esto. Respecto a la democratización de la justicia, con esas 6 normas del 2013, yo creo que Cristina ahí, como muchas otras veces, quizás quiso ir con muchas cosas juntas. Ahí había cuestiones desde publicar las sentencias, de las declaraciones juradas, del ingreso democrático y de la composición del Consejo, con una enorme modificación en donde, por ejemplo, el fallo Rizzo la declaración constitucional en muchos puntos. Hubiera sido un gran punto porque sobrevoló por acá que la gran mayoría de los nombramientos en el Poder Judicial se hace intrafamilia judicial. Absolutamente. Y la verdad que eso de alguna manera a la sociedad nos quita una enorme cantidad de miradas adentro de la justicia. Porque si es endogámico de alguna manera, lo que perdemos es enorme cantidad de miradas posibles diferentes que no están, porque después lo que suele pasar es que la carrera judicial va haciendo ascender a esta gente que entró por abajo, con derecho por cierto, de esa gente, entonces termina reproduciéndose de alguna manera un pensamiento, porque las familias muchas veces, no siempre, pero suelen pensar parecido y se comportan de la misma manera. Entonces ese era un punto muy interesante que por ahí debería ser retomado. Y yo lo ampliaría en general. La verdad que tampoco en el Poder Ejecutivo siempre los nombramientos son por concurso, tampoco en el Poder Legislativo. Y en definitiva lo que estamos haciendo es perjudicar a los que no tienen un contacto. Y yo reconozco que he entrado muchas veces por designación directa. Perjudicamos a todos los ciudadanos que no tienen un contacto, violando el artículo 16 de la Constitución que habla de la idoneidad para ingresar al Estado. Y la verdad que ¿quién puede estar en contra de que sea democrático el ingreso a los poderes? Solo los que se benefician con eso. Ahora, yo no lo veo en la plataforma política de nadie esto, ¿eh? No existe, no existe, es una pena. No, claro. Yo metí 2 juicios contra las leyes de democratización, que los gané. Hoy acabo de pedir que me regulen en uno. Lento el sistema, ¿no? Porque ya terminó hace tiempo, pero ni siquiera se me pasó por la cabeza cuestionar la entrada por concurso. El único problema es que, pese a que está vigente, porque no está derogado, no se cumple. No se cumple. Es una cosa impresionante. Es ley, ¿eh? Y el en las argumento... declaraciones juradas pasó algo parecido, digamos. Claro. Nadie fue y la derogó. ¿El argumento cuál es? Porque hay una... Pero esa quedó firme, esa no se derogó. Es No, importante... pero la de concurso Esa tampoco, Alfredo. Justamente la de las declaraciones juradas lo que logró es diluir el efecto de la anterior normativa, que era que había que identificar a los familiares. Sí, fue para peor. Fue para peor. Fue derretir la información. Para el público que no curte tribunales, por ahí conviene aclarar lo siguiente. Tribunales es un lugar muy raro donde, pese a que la mayoría son razonablemente buenos, funciona mal. Y uno de los problemas es que en tribunales son células, para ponerlo en términos militares o de guerrilla, son células. Cada juzgado, cada tribunal es una célula. Y ese funcionamiento en células, entre otras macanas, tiene la siguiente, y es que cada vez que uno trata de hacer un sistema, por ejemplo, de generalización como
que haya concursos, los jueces empiezan a saltar, dicen, no, pero si yo tengo 3 empleados, tengo que nombrar uno, que es el 33% de mi plantilla, no me pueden invocar a un concurso de alguien que ni siquiera conozco y no tengo confianza en él. O sea, están llenos siempre de excusas para no cambiar nada. Pero es que no se cambia nada. Se cambia la computadora, pero no se cambia la manera de manejarla. Sí, de hecho el proceso de informatización fue muy lento, y en comparación con los recursos informáticos que hay en otros lados, por ejemplo, creo que en estos últimos años en particular en el Estado Nacional hubo un avance importante con el expediente digital, mucho, realmente sin duda. En el sistema, avances valiosos en la justicia. Yo pensaba que el más sistema lento. judicial sigue, por ejemplo, usando un idioma que no es el nuestro. Tal cual. Cuando pelan la del encartado. ¿Qué es un encartado? ¿Un señor que le metieron cartas? ¿Qué es un encartado? No existe en castellano encartado. ¿Qué es un profugado? No existe un profugado. Se llama fugar, el verbo es fugar. Pero esto que parece una tontería, se mete muy adentro porque las sentencias a veces son incomprensibles. Pero incomprensibles en serio. Confunden, distraen, marean la perdiz, como se dice en criollo. Yo le atribuyo una enorme responsabilidad en todo esto, esta falta de cambios y de reacción al Consejo de la Magistratura, que vos integraste. El Consejo de la Magistratura, particularmente el periodo que integraste. El Consejo de la Magistratura, eso es lo que iba a decir, el Consejo de la Magistratura es una cosa tan positiva desde un punto de vista y tan negativo desde el otro. Y hablemos de lo negativo, y es, por de pronto no tiene, esto es culpa de los senadores y diputados, porque la Constitución no obliga a que sean senadores y diputados, y sin embargo ellos, como les encantan los cargos, porque al político, ¿qué es lo que quiere en la vida? Los cargos, porque los cargos le da posibilidad de nombrar asesores y meten el poder. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo ya de movida se mueve mal porque se mueven los tiempos sobrantes de los diputados y senadores, por un tema de gentileza, cordialidad, lo que fuere. El Consejo no se reúne cuando sesiona el Congreso. Entonces ahí empezamos mal. Segundo, se convierte en el lugar que agrega toma y daca a la negociación política. Como me dijo un querido compañero de consejo que era ultracristinista, que era el Cuto Moreno, que un día me ve atribulado por ahí y me dice, ¿para qué te calentás? Porque uno es amigo de la gente, obviamente, ¿no? Lo de la grieta es, repito, de las redes. Me dice, ¿para qué te calentás si lo que decidimos acá lo negociamos en el Congreso? Capo, yo era un monobloque, yo era un bloque de uno. Y está mal que eso sea así. Claro que está mal. Entonces, por supuesto, cuando se me ocurrió proponer que sesionáramos todas las semanas, casi me tiran con un gigante. Porque no se puede. O sea, si hay senadores y diputados, si hay jueces, o sea, está lleno de gente. Los únicos que estaban full time ahí éramos Ostropolk y yo, que como tenemos que cerrar los estudios, los abogados, habíamos cerrado nuestro estudio y estábamos ahí full time. Esto es algo que el común de la gente no sabe. Es decir, el abogado para ser consejero de la magistratura no puede ejercer la profesión. No puede ejercer la profesión. El resto puede los ser juez. Los jueces, los diputados, los es senadores, increíble. senadores. El representante de las academias puede ser decano. Yo no lo tenía presente. La gente no creo que lo sepa. Éramos los tontos del sector. En esa época ni siquiera podíamos, ahora se puede, pero ni siquiera podíamos integrar el comité de selección. O sea, se presuponía que estábamos en el curro de la selección. ¿Por qué los abogados sí y el resto no? O sea, son cosas que son tan fáciles de cambiar. Tan fáciles, pero claro, lo que se necesita que es la vocación. Y acá no hay, la verdad es que la clase política argentina y la clase judicial argentina no tienen vocación de cambio. Esa es la verdad. O sea, lo lamento mucho para los que se sientan ofendidos, pero no la tienen. Uno cada vez que quiere cambiar algo choca contra 23 paredes. En este gobierno, en el anterior gobierno, y desgraciadamente tengo miedo que en el futuro gobierno también. Ahora fíjense que un juez tan deplorable como fue Ollarvide, tan mal juez, terminó renunciando. Ni siquiera el Consejo lo pudo, ni tomó la iniciativa como para sacarlo, para echarlo. Porque ahí juega la especulación política. Todo lo que quieras. Y te digo, por lo menos hay 2 Ollarvides más. Sí, mínimamente. Hoy, mínimamente. Todavía siguen estando sí, allí. sí, Uno se copió en el examen. Señor. Y el otro acomodó a toda su familia y negocia todo el tiempo. Se copió en el examen y si googlea sale. Es decir, no es un secreto, ¿no? Nosotros ¿Qué sale el examen? No, sale que se copió. No, pero hay un libro que todos ustedes deben conocer, con independencia de lo que compartan o no compartan con el autor, que es el Libro Negro de la Justicia de Tato Yang. Si uno lee ese libro, es horrorizante
comprobar que casi todo lo que se dice ahí no ha sido desmentido nunca por los jueces federales de Comodoro Pi, Ahora, fíjense protagonista hasta qué del punto- libro. ¿Sabes por qué? Hagamos Porque una- se quedó corto. Hacemos una autocrítica, ¿qué? Hacemos una autocrítica, porque si no parece que siempre la culpa es del otro. Ustedes han percibido, y no te incluyo, Alfredo, ustedes han percibido que los abogados, ni nuestros colegas, bueno, uno de ellos sí, pero prácticamente nunca tiramos una piedra para las peleas, porque está el miedo, digámoslo clarito, está el miedo que los abogados le tenemos a los jueces, que son los que regulan nuestros honorarios, etcétera, etcétera, que no nos atrevemos a decir nada. La verdad, a mí me da vergüenza esa actitud que tiene la abogacía. Nos Bueno, dejamos claro. hacer cualquier cosa. Yo quiero cambiar un poquitito de tema y preguntar. Déjame a eso agregar solo una Dale, cosa. dale. ¿Sabés cuántos abogados declararon en la causa en el Consejo de la Magistratura que tuvo Ollarvide? No la causa, el expediente por la posible destitución de Ollarvide. ¿Cuántos testigos hubo? ¿Vos sabés, Alejandro, cuántos testigos hubo? ¿Alguien sabe? No se recuerda esto. Y no, yo nunca pude ofrecer Un testigos. solo testigo Claro. hubo en ese caso. Totalmente. Yo le metí 7 ¿Saben denuncias. quién fue ese testigo que declaró contra Ollarvide? Vos. Fui yo, un contador público. Ningún abogado, cero, no, creo que en ningún caso Bueno, uno contra de un los juez problemas- hubo un testigo Qué que se plante en la mesa Qué vergüenza. del Consejo, la enorme mesa del Consejo de la Magistratura, y se anime a testificar Yo contra no sé un juez. si a vos, Martín, en los cargos que tuviste y tenés, te pasa, pero una de las cosas, uno de los problemas que yo viví en ese corto periodo en que fui funcionario, era que hay poca interacción de la gente con uno. O sea, no te arriman pruebas, no te arriman datos, nadie quiere ser testigo, nadie te ayuda a ejercer tu función pública. Pero Estás cuando- muy solo en ese cargo, y cuando cuando los- pedís un testigo, huyen todos despavoridos. Bueno, y cuando los aportan no le dan bolilla. Eso también. Esta Bueno, es claro, otra. sí. Yo quería cambiar un cachito el ángulo porque hay una parte de la experiencia de Martín que me parece que vale la pena compartir. Vos en la Defensoría de la Ciudad tuviste un rol concreto vinculado con barrios carenciados. Sí. Contanos un poquito de eso, porque es interesante ver cómo llega el Estado también a esos sectores. Bueno, en la gestión de Kestelboim lo que hicimos fue, ya que Mahoma no iba a la montaña, digamos, ya que la montaña no iba a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña, digamos. Si nosotros éramos la Defensoría Pública, la famosa de pobres y ausentes, y teníamos pocas consultas en una ciudad donde sabíamos que había pobres, había algo que estaba pasando. Entonces lo que hicimos fue abrir oficinas en cada una de las villas de la ciudad, y a partir de ahí creció exponencialmente la cantidad de consultas que empezamos a tener, porque claro, en realidad uno de los principales problemas del ciudadano común es que no tiene la menor idea dónde resolver sus carencias de derechos. Entonces, eso ayudó mucho a que la Defensoría se vincule con sus verdaderos clientes, que son los que no se pueden pagar un abogado. Y fue tan sencillo como poner un escritorio, una silla, una computadora en 32 lugares diferentes de la ciudad. Y eso en definitiva ayudó mucho, porque incluso acercó posiciones con los funcionarios del entonces gobierno de Macri, con los cuales algunos tengo buena relación desde aquella época y nos cruzamos saludos, etcétera. Y un poco estábamos hablando de autocrítica y desesperanza y todo. Yo por otro lado creo que somos un montón los que nos dedicamos noblemente y dedicamos mucho tiempo de nosotros a que este país mejore en los distintos lugares donde estamos, más allá de nuestra opinión política. Y creo que eso es valorable, digamos. Vos nos invitás a nosotros a hablar en un programa todo, y a nosotros el tema, por más que estemos enojados, a veces cansados, nos sigue gustando, nos sigue esperanzando. De alguna manera siempre creemos que lo que podemos aportar puede servir para mejorar algo. Después nos volvemos a chocar con las paredes, pero volvemos a intentar. Entonces, eso también me parece interesante rescatar. Nosotros nos juntamos a almorzar, todos tenemos opiniones diferentes en un montón de temas, pero también hay un deseo de que algunos puntos se empiecen a esclarecer, y también hay un deseo de que algunas cosas mejoren. Y yo quería de alguna manera, en 2 minutos más, no sé si tengo que... esto de la grieta que decía Alejandro, yo creo que, primero, hay una responsabilidad interna de cada uno de nosotros. Yo soy docente, digamos, yo no me putearía con nadie en Twitter. Después, desde el contestar con respeto, antes hablábamos algo del respeto en el café que tomamos antes los 4.
Esas cosas creo que ayudan. Bajar el tono del discurso, aunque te contesten pésimo, contestar bien, no meterse en ese barro. Después hay una cantidad de cuestiones, hay un montón de gente que solo le interesa confirmar sus prejuicios, entonces solo lee a la gente que le interesa porque sabe que van a decir lo mismo. No, tenemos la información en la mano, leamos las dos campanas de la grieta, o las dos campanas, dejemos de llamarlo grieta, informémonos más, está la información ahí, no demos nada por sentado. Después cuando algo, no salgamos a defender como si fuéramos hinchas. Todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué tengo que salir a defender como un hincha lo que no me gusta de un gobierno del cual me gustan muchas cosas? Y al revés, o atacar, digamos, la futbolización de la política en ese sentido, degrada el discurso, lo baja, y yo creo que hay un montón de cosas interesantes en las que nos podemos poner de acuerdo, en las que podemos tratar de influir para que eso positivamente mejore, y creo que está bueno tenerlo en cuenta para cuando uno está interactuando en una red, charlando en un programa de radio, charlando incluso en un café, etcétera, en donde, no digo esto, un mundo donde todos estemos abrazados, como ese capítulo de Los Simpsons, mundo sin abogados y todos abrazados, sino una cosa más real. Ese capítulo es siniestro. En donde podemos no coincidir, pero seguramente hay otra parte donde coincidimos, y por lo menos lo que tenemos el deber es de escuchar al otro y de respetar su posición, y en su caso debatir con argumentos y no con puteadas. Que creo que a veces en Twitter es una cloaca eso que es difícil. Sí, es así, es así. Yo paso un aviso porque yo también nos manda tengo un aviso para pasar. Amigo, me estoy acordando. Nos está mandando un abrazo desde Washington DC, Marcelo de Jesús. A mí desde Villa Crespo. Pero un poquito más cerca. Acá me manda un mensaje Moto, y un saludo para ustedes dos, los invitados. Gracias. Moto, que es un hombre poquito mayor, pero un hombre que tiene un humor espectacular, a pesar de su edad y de sus temas de salud, pero que está prendido a la radio allí y deseando y ratificando buena parte de lo que ustedes dicen. Por recién, Martín, acabas de señalar aspectos que me parecen muy importante subrayarlos. Anoche vi un poquito, no sé si alguno de ustedes los vio, el candidato... ¿No? ¿Candidato de Fernández? Sí, candidato que estuvo con Joaquín Morales presidente Solá. Virtual, nueva designación argentina. Nueva categoría jurídica. Siempre inventando dulce de leche. ¿Sabe qué? Estuvo con Joaquín Morales Solá, y yo le noté un tono, la verdad, quedé gratamente sorprendido por ese tono conciliador que mostró anoche, la comprensión de la realidad argentina, la tolerancia, una actitud, y lo vi muy sincero. Mirá que yo soy muy crítico de estas cosas. Sí, bastante incrédulo además. Y tampoco me la creo así fácil, ¿no? Pero lo vi bastante sincero y no pierdo las esperanzas, como dice Martín. Todavía me parece que nos debe quedar al menos una lucecita de esperanza hacia lo que puede llegar a venir, o sea, lo que puede pasar en un futuro, digamos, de corto plazo. ¿Qué opinas, Alejandro? Voy a arriesgar algunos miles de seguidores con esto. Pero tenés 82.000. Claro, por eso, pero Capital. no, pero bueno, y es el siguiente. Yo lo dije y lo repito, no tengo ningún problema, voy a votar a Macri, está todo muy bien. Pero el punto es el siguiente, en un caso como el mío, si gana Alberto Fernández, lo único que no hay que hacer con el que gane es empezar a serrucharle el piso, sino exactamente lo contrario, hay que tratar de ayudarlo. Los que no votan a Macri y los que no votan a Fernández, por el simple motivo de que nosotros no nos podemos dar el lujo de generar otro fracaso del nuevo presidente. Es una locura lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo como país. En el fondo, la verdad, y es una de las ventajas de tener años, es que uno llega a un punto, o sea, de muy joven te preocupas por vos, de un poco menos joven por tus hijos y de menos joven por tus nietos. A mí, honestamente, Alberto Fernández y Mauricio Macri no me preocupa en lo más mínimo. Lo que me preocupa es el país de mis nietos. Seguro. Y si nosotros, la Argentina está en una posición notablemente frágil, y eso hace que sea notablemente fuerte de una manera potencial, y no tenemos mayor capacidad para meter impuestos, no tenemos mayor capacidad para endeudarnos internacionalmente. Está todo absolutamente ineficientizado. Si no nos la tomamos en serio en el próximo gobierno, somos boleta sin duda.
Nosotros no podemos seguir reduciendo nuestro PBI de manera sistemática durante otros 80 años. ¿Sabes que yo vengo diciendo en el programa, creo que ya lo dije y lo he dicho en algunas otras entrevistas, sobre todo con motivo de toda esta iniciativa de la que participamos de Argentina Conversa, que estoy releyendo el maravilloso libro de Carlos Nino, País al margen de la ley, ¿no? Y una de las cosas que Nino marcaba... La mitad es mío. La mitad es de Alfredo, tenés razón. Lo tengo que terminar para dárselo a él porque nos lo dieron a los dos juntos. Son unos gastadores bárbaros. Sí. No, en la cena de poder, en los 30 años de Poder Ciudadano, nos lo regalaron a los dos. Bien. Pero Nino dice en alguna de las primeras páginas que la Argentina es uno de esos pocos casos en el mundo, si no el único, de un país que viene en vías de subdesarrollo. Sí, es el único. Es decir, retrocediendo durante décadas de una manera pertinaz, valiente, se lleva todo por delante y sigue retrocediendo. Entonces, yo creo que escuchar cosas como las de ustedes, que sé que piensan muy distinto en muchas cosas, y Alfredo y yo, que en algunas coincidimos con algunas, en otras coincidimos con otras, y también pensamos distinto, pero que estamos convencidos de eso. Primero, de que queremos algo diferente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Va a ser largo, va a ser duro, no hay alternativa sin cambio cultural. Yo quiero pasar el aviso porque ahora sí lo tengo. La petición en change.org es Conversen por Argentina. Y tiene un número escaso de firmas, 1.500 firmas, que no es nada, porque realmente falta la motivación de la gente para hacer cosas que no tienen el glamour que tiene la pelea. Pelearse es mucho más atractivo. Garpa más. Sí, Alejandro, se nos fue el programa, pero yo diría, antes de cerrar, ¿qué te parece si le damos un minuto y medio a cada uno de los invitados? Sí, peleen, viejo, y digan algo, porque que tenga sentido esto de la grieta, de la pelea, sangre, que no hace falta llegar a eso, pero algo. No, si no le denos algo, por favor. Mirá, aunque sea en chiste, vos que... Todo, pero es que, vos sabés que el tema de la grieta, es una... todos los días en la Argentina se hacen millones y millones y millones de suturas de grietas en cada contrato. O sea, por definición, en un contrato las dos partes tienen un interés contrapuesto, porque una quiere lo que la otra tiene y viceversa. Y sin embargo uno llega a un acuerdo. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar de tirarle nafta al fuego. Parece una pavada, pero tenemos que dejar de insultar, dejar de usar groserías, porque todo eso implica poner al otro enfrente y no tiene ningún sentido, con lo cual yo soy increíblemente optimista, pero hay que decirlo de frente, y es, gane quien gane, hay que ayudarlo. Sí, señor. Martín. Yo lo que trataría de calmar algún miedo que me parece que leo sobrevolando ahí en algunas redes, todo, y algo hablábamos el otro día en el almuerzo. El kirchnerismo y ahora el Frente de Todos han reconocido todas las derrotas que tuvieron. O sea, ha perdido Néstor contra Alicate, ha perdido Cristina en 2013, ha perdido contra Massa, ha perdido en el 2015 Scioli contra Macri, y no ha pasado nada. El país sigue con algunos resultados mejores y otros peores. No va a haber un fin de la República si gana Fernández. Todos tienen acciones mejores y peores. Hay gente que realmente la veo en Twitter, la leo y tiene miedo de que la República esté en juego. Yo no lo creo. Esto es una elección más de todas las que tuvo la democracia, en donde el partido gobernante puede llegar a perder, como le pasó en el 2015 a Cristina con Scioli. Y en definitiva celebro la actitud de decir, bueno, si nos va bien a todos, pero yo lo que trataría es de bajar ese miedo sobre el antirrepublicanismo de un partido que se presenta a elecciones y ha reconocido derrotas más de una vez, y derrotas dolorosas como la de Néstor en el 2009. Entonces, bajaría un cambio con eso de salvemos la República y eso. Que después les guste más Macri que Fernández está perfecto, pero me parece que no está en juego la República. Lo que está en juego es que nos permitan continuar en este programa la próxima vez. Pero yo, como nos gusta a nosotros mojarle la oreja a Gerardo, que tal está cual, del otro lado mojásela. ¿Sabés qué? Vamos a ir hasta el minuto 14.
No, un poco menos, pero bueno, nada, vamos a despedirnos, agradecerle despedimos, a les los agradecemos invitados. a los dos. Muchísimas gracias. Lo hemos pasado muy bien. Muy bien. ¿Lo vamos a volver a invitar? Sí. Lo vamos a pensar. ¿Y qué viene ahora después de nosotros? Le damos espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Nos vamos hasta el martes próximo. Un abrazo Buenas para noches. todos. Gracias.